Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa. Hoy les voy a platicar acerca de algunos conceptos introductorios que han sido fundamentales en el desarrollo de la biología comparada contemporánea. Para empezar, retomemos esa gran división de la biología que expusieron en algún momento Gareth Nelson y Norman Platt. La biología tiene dos grandes campos, la biología general y la biología comparada. La biología general se encarga del estudio de los procesos biológicos. Por ejemplo, todos los sistemas biológicos tienen un entramado de componentes y mecanismos que intervienen en el proceso de la herencia o transmisión de caracteres que se da entre generación y generación. Por otro lado, los ciclos de materia y energía en los sistemas biológicos también pueden involucrar procesos, tal es el caso de la fotosíntesis y la respiración. Por otra parte, la biología comparada estudia los patrones que dan unidad a la diversidad de las formas vivas. La diversidad biológica o biodiversidad no es azarosa, ya que muestra congruencia en formas, espacio, tiempo y ambiente. Es decir, muestra patrones. El objetivo de la biología comparada es buscar el orden dentro de ese aparente caos. En el contexto de la teoría evolutiva, eje central de la biología moderna, se asume que ese orden es el resultado de un proceso permanente de descendencia con modificación, esto es evolución. Si la biología comparada estudia los patrones estructurales, espaciales, ambientales y temporales que ocurren en la diversidad biológica, volvamos a la pregunta básica. ¿Qué es un patrón? En general, un patrón es la redundancia de información. Es un conjunto de elementos que se repiten con una secuencia lógica, el comportamiento regular de la información. Esta se expresa comúnmente como datos. Por ejemplo, dos o más caracteres que se comparten entre varios individuos de diferentes especies puede ser el patrón que sustente asociar a estos organismos dentro de un conjunto que asumimos que constituye un linaje evolutivo. Dos o más parejas de especies hermanas que muestran la misma separación o disyunción geográfica constituyen un patrón que puede ser el argumento para inferir que en algún momento ocurrió un evento de fragmentación espacial que originó a especies independientes en lugares separados. Estos patrones están asociados con una explicación preliminar o hipótesis que se somete a prueba. Las hipótesis científicas deben tener muy claro qué tipo de evidencia las confirma o las refuta. Así, la falsabilidad, refutabilidad o testeabilidad es la capacidad de una hipótesis de ser sometida a prueba. En ese caso se puede calificar a la hipótesis como científica. Comúnmente, uno somete a prueba la existencia o no de patrones de diferencia o cambio. El patrón fundamental que estudia la biología comparada es la homología. En un sentido general, la homología significa simplemente similitud de posición y composición. Por ejemplo, los complejos óseos de los miembros anteriores de primates, murciélagos, las alas anteriores de una ballena, las patas delanteras de un reptil o las alas de un ave, coinciden en un mismo conjunto de huesos, húmero, radio, cúbito, que tienen el mismo arreglo, es decir, están dispuestos de la misma manera y se insertan en la misma posición del sistema óseo completo de cada organismo. Ya en un contexto evolutivo, uno adopta la explicación de que tal coincidencia se debe a que todas las formas que adoptan estas estructuras en cada uno de los individuos son producto de modificaciones sucesivas a partir de una forma ancestral única. Esto es, todas ellas son producto de evolución. Así, la coincidencia de estructuras homólogas dan soporte a la idea de que este arreglo es producto del proceso de descendencia con modificación. La sistemática biológica busca permanentemente dentro de un linaje las ligas de parentesco entre sus especies y las convierte en esquemas de clasificación. Para ella se auxilia del principio de parsimonia o simplicidad. En castellano, parsimonia se entiende como lentitud, sin embargo, el concepto debe entenderse más bien como sencillez, frugalidad o economía. Es común que a la pregunta ¿qué es la parsimonia?, algunos estudiantes contesten inmediatamente que esta es la herramienta de la sistemática que busca el árbol o cladograma donde los caracteres muestren el menor número de cambios evolutivos.
Aunque en términos operativos es cierto, el concepto es inexacto. Por principio, la parsimonia no es un método, es un principio epistemológico. En realidad, la parsimonia es un principio epistemológico propuesto en la Edad Media. Se atribuye este principio a Guillermo de Ockham, un franciscano nacido en el año 1287 y cuya obra fue importante durante todo el siglo XIV e inclusive su obra ha trascendido hasta nuestros días. Guillermo de Ockham fue un teólogo escolástico creador de la escuela nominalista. Debido a sus ideas innovadoras y altamente disruptivas, nunca llegó a ser doctor. Por eso se le llamó el venerable principiante, venerabilis inceptor. Y más tarde también se le conoció o se hizo referencia a él como el doctor invencible. Guillermo de Ockham es reconocido por sus ideas morales acerca de la Iglesia Católica, entre ellas su defensa de una conducta de pobreza extrema de la Iglesia Católica. Por ello fue convocado a Aviñón, sede efímera del papado, por Juan XXII, quien más tarde lo excomulgó. Pero sus ideas filosóficas también fueron disruptivas. Contra la idea de que la ciencia debía consistir en la búsqueda de la congruencia entre las explicaciones científicas y las Sagradas Escrituras, él postuló que todo conocimiento está basado en la lógica, la cual opera sobre la percepción de objetos individuales concretos a través de los sentidos. Estos no deben multiplicarse inútilmente. Los entes no deben ser multiplicados creando conceptos abstractos que no procedan de la experiencia. Esta economía de objetos es la que luego se conoció como la navaja de Ockham. Para Ockham no existen las ideas universales. De hecho, el universo para él no es más que una ficción que resulta de nuestra abstracción. De manera que su concepción teológica se fundamentaba en la fe en un Dios omnipotente e inasequible por la razón. Y con ello dio comienzo a la separación entre teología y filosofía. En términos epistemológicos, la parsimonia implica que cuando se postulan dos o más explicaciones acerca de un mismo conjunto de hechos, la explicación más robusta es la más sencilla. Esto es aquella que se base más en la evidencia rotunda y minimiza las especulaciones. En sistemática, la hipótesis más sencilla acerca de la historia evolutiva de un linaje es que la sucesión de caracteres homólogos derivados son resultado de eventos únicos de descendencia con modificación. Nuevamente, esto es evolución. Así, la aparición de caracteres que se apartan de este comportamiento puede explicarse por eventos de cambios regresivos, paralelos o convergentes. Pero estos eventos no pueden ser sometidos a prueba. Por lo tanto, cualquier explicación acerca de ellos es especulativa y debido a eso debería evitarse en lo posible.